El Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, o por sus siglas SUAP, es un servicio creado para atender accidentes o contingencias de salud dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tratándose de servicios de emergencia, al SUAP le corresponde atender fracturas, luxaciones, ataques de asma o intoxicaciones, entre otros. En caso de no ser una urgencia, pueden acudir con una consulta a la unidad médico-didacta. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, el Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa Cuidando mi Salud. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la señal del canal 26.2 de Televisión Digital Terrestre. Le recuerdo que estamos totalmente en vivo. Usted puede llamarnos para hacerle las preguntas a nuestros invitados que tenemos esta mañana. El teléfono es 449-910-9260. También estamos a través de Facebook Live. También usted ahí puede dejar sus mensajes, sus preguntas para nuestros invitados. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi compañera Mónica García. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a nuestro público, por acompañarnos una vez más en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que atañe mucho más a lo que es nuestra casa de estudios, a nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es el Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria. Vamos a platicar un poquito con ellos qué es, qué hace, qué atiende, y para ello tenemos a nuestros invitados del día de hoy, que es la paramédico Tapia. Bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también el paramédico Fernando Raúl Flores Muñoz. Bienvenidos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y pues nos platiquen un poco cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Silvia, por favor. Hola, Moni, muy buenos días al público. Mi nombre es Silvia Cruz Tapia, yo soy técnico superior universitario en paramédico y formo parte ahorita de SUAP con mi compañero Fernando. Fernando. Fernando Raúl Flores Muñoz, igual técnico superior universitario en atención prehospitalaria. Actualmente me desempeño como encargado del SUAP y como paramédico del turno matutino, y en las tardes soy compañera de Silvia en municipio, en lo que era el 080 o Protección Civil Municipal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un servicio muy importante que se ofrece aquí en nuestra máxima casa de estudios. Y para adentrarnos en este tema vamos a ver la siguiente cápsula. El SUAP es el Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria. Es una especie de 911, pero en pequeño, ya que aquí no únicamente contamos con paramédicos, y es para el servicio de atención prehospitalaria para la ciudad universitaria y algunas otras áreas de la institución. Hay varias maneras de contactar con nosotros. Una de ellas es contactar con vigilancia, ya sea que veas un vigilante dentro de Ciudad Universitaria o por vía telefónica, marcando el número de la universidad y luego la extensión 33699. Esto te pondrá en contacto con vigilancia y ellos vía radio se comunicarán con nosotros para atender a tu llamado. La otra manera es contactando con nuestra extensión, que es la 53526. Es el número telefónico del SUAP y con ello podemos acudir al lugar en donde te encuentres. El SUAP atiende servicios de urgencia médica.
Llámese una persona lesionada, una persona convulsionando, una persona que se encuentra inconsciente, etc. También puede atender personas enfermas siempre y cuando su condición sea de urgencia. Es importante recalcar que el SWAP no da consultas médicas. Para esto es preferible que acudan a la unidad médico-didáctica. Pues como usted apreció en esta cápsula, un servicio muy interesante que ofrece nuestro Servicio Universitario de Atención Prehospitalaria, el SWAP. Y bueno, para ello pues vamos a platicar con el personal que está precisamente atendiendo este servicio. Y bueno, Fernando, pues primeramente que platiques cuándo y por qué se creó el sistema universitario. Mira, el SWAP ya tiene alrededor de unos 20 años, un poquito más, funcionando. Inicialmente fue, para ponernos en contexto un poquito, en la universidad antes impartía cursos de cursos humanistas, que era el primer respondiente a urgencias médicas, y como realmente en esa época no había un lugar donde pudiésemos poner en práctica todo lo que estábamos aprendiendo, se crea el SWAP para poder darle la atención a la comunidad universitaria de todo lo que estábamos aprendiendo nosotros en los diplomados de aquel entonces. Entonces a partir de ahí se empieza el SWAP como tal, poco a poco se le empieza a dar un poquito más de formalidad, se empieza a obtener becarios, gente que estudia enfermería, cuestiones así, se les daba una beca para participar en el SWAP y ya actualmente, bueno, ya tenemos contratos, ya es personal específico únicamente para el SWAP, seguimos todavía con participación de becarios, de pasantes de medicina, enfermería y bueno, se ha incrementado mucho la actividad del SWAP, ¿no? Ya se dan cursos, se hacen actividades de prevención de accidentes y este tipo de entrevistas, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, Silvia, ¿de quién depende directamente este servicio? De la unidad médico-didáctica, bueno, estamos específicamente en esa área de la salud, más que nada por el tipo de servicio que se brinda al día.
Sí, cubrimos todo tipo de emergencia que puede presentarse, no sé, una persona con una crisis convulsiva, que ya trae un dolor abdominal, pues todo es más pegado a la salud. Perfecto. Muy bien. Fernando, y bueno, ¿cómo está organizado el SWAP? ¿Cómo están organizados ustedes? La organización, ahorita somos poquita gente, esa es la realidad. Tenemos 3 paramédicos, 2 paramédicos en la mañana, en este caso seríamos Silvia y yo. En la tarde está una compañera que es Guadalupe, y está en el turno de la tarde. Y trabajamos en conjunto con vigilancia de aquí misma de la institución. Es la forma en cómo estamos trabajando, ¿no? Operativamente, te digo, nada más somos 3 paramédicos y los pasantes que en ocasiones llegamos a tener, o los de servicio social. Claro. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el campo de acción del SWAP? Ok, el campo de acción que tenemos nosotros, bueno, prácticamente ahorita ya contamos con una ambulancia, que es la que nos ayuda a brindar una mejor atención a la universidad, o la que es la comunidad universitaria, en cuestión de pues alguna emergencia o un suceso que pueda pasar dentro de la institución. Muy bien. Oye, Fernando, y bueno, ¿atienden únicamente a la comunidad universitaria? Por ejemplo, si viene alguna persona de fuera, pero está aquí en la institución, ¿ustedes también la atienden? Sí, claro, todo lo que suceda dentro del campus universitario se atiende. No importa si es visitante, si es un proveedor, porque también tenemos gente en las cafeterías, vienen los de la coca, muchos proveedores, o simplemente cuando están construyendo edificios nuevos, hay albañiles, hay otro tipo de personal que no pertenece directamente a la universidad, pero si tiene algún incidente o algún accidente dentro de las instalaciones, se le atiende completamente gratis. Si está fuera de las instalaciones, ustedes no se son responsables. No. Aunque sean universitarios. Sí, así es. Okay. Sí, ahí sí se tendría que pedir el apoyo a los servicios de emergencia 911. Perfecto. Sí, solo funciona, pues, como le dijimos, dentro de la universidad, Así ¿no? es. Y bueno, ¿qué tipo de urgencias atiende el SWAP? Y bueno, ¿cuáles son las más comunes que se llegan a presentar? Okay. Las más comunes ahorita, pues, son lesiones por caídas, personas que ya tienen patologías crónicas como hipertensión, diabetes, cardiopatías, personas que convulsionan. Y se ha dado casos que pues también en la actualidad ya son crisis de ansiedades, enfermedades ya psicológicas que se deben de controlar. Que cada vez se presentan más. Se presentan más, sí, así es. Lamentablemente. Y bueno, Fernando, ¿qué sucede si la situación que ustedes están atendiendo supera pues lo que los servicios que ustedes pueden ofrecer? Claro, en dado caso, bueno, se hace la primera valoración, si podemos resolverlo, lo resolvemos dentro de la institución, ya sea con lo que traemos en la ambulancia, o se llevase a la unidad médico-didáctica con los médicos para que den un manejo un poquito más amplio. En dado caso que ya no se pudiese hacer esto, que necesitáramos algún traslado a un hospital de primer nivel, una cuestión así, se pide el apoyo a las instituciones públicas, y sea Cruz Roja o el 080. Ustedes no hacen el traslado. De momento no podemos hacer el traslado. Okay. Y bueno, Silvia, ¿cuáles son los alcances o limitaciones que tiene el SWAP? Ok, los alcances, pues yo creo que estamos un poquito más pegados a lo que es el área de salud, que nos ayuda mucho, que tenemos muchas redes de apoyo por parte de la universidad, ya sea vigilancia, como dice Fernando. Pues un alcance sería que tenemos una unidad con la que podemos responder un poquito más rápido en la cuestión de traslados por el campus. Pero también contamos ahora con el servicio ya en la unidad médico-didáctico, que podemos salir nosotros a brindar la atención pues por medio de una unidad de bicicleta para llegar a los lugares más rápido. Ese sería un alcance. Pues las limitaciones que tenemos a lo mejor es precisamente pues que tenemos que cubrir dentro de la universidad. Muy bien, pues bueno, no se vaya, vamos a continuar con este tema. Antes de continuar y bueno, con las preguntas a nuestros especialistas, tenemos que hacer una pausa. No se vaya. Los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llega a la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que han sufrido no empeoren.
De esta acción dependerá la evolución de la persona accidentada. Los objetivos de los primeros auxilios son: mantener vivo al accidentado, evitar nuevas lesiones o complicaciones, poner al accidentado lo antes posible en manos de servicios médicos, aliviar el dolor, evitar infecciones o lesiones secundarias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cuidando Mi Salud. Les recordamos que también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y también en Instagram. Usted también puede seguir ahí nuestras publicaciones que hacemos de televisión universitaria. Y bueno, vamos ahora a otra pequeña cápsula que habla sobre los equipos y botiquines del SWAP. El SWAP cuenta con diversos equipos para la atención de la población universitaria. Acompáñenme a verlo. Uno de los equipos importantes dentro de la universidad y del SWAP es la ambulancia. En esta contamos con distintos equipos y distintos botiquines para la atención de las personas. Contamos con un tanque de oxígeno fijo, férulas rígidas, que estas nos sirven para la estabilización de fracturas, un carro camilla para poder atender a nuestro paciente. También tenemos un botiquín de medicamento, un botiquín de trauma que le llamamos nosotros, donde contamos distintas cosas. Al rato mi compañera se las va a mostrar. Todos los equipos de trauma, junto con collarines y los bloqueadores para la férula espinal larga. Contamos con soluciones para el tratamiento intravenoso de los pacientes. También contamos con un monitor desfibrilador para poder atender pacientes con problemas cardíacos. En este carro rojo, que se le denomina así ya que es el que cuenta con medicamentos exclusivamente para pacientes cardiópatas, por eso se le denomina carro rojo de primera prioridad. Contamos con vendas, gasas, apósitos, con un aspirador portátil, ¿sí? En esta área tenemos un lavamanos para el uso de los paramédicos y del personal médico que viene en la ambulancia, una silla de ruedas, y también contamos con un tanque de oxígeno portátil junto con su botiquín de oxigenoterapia. En él encontramos un tanque de oxígeno pequeño junto con distintos dispositivos para la atención de pacientes. Como parte del equipo que contamos en la ambulancia, tenemos los botiquines, ¿sale? El primero que les voy a explicar es el botiquín de trauma, que principalmente lo usamos para las urgencias donde tenemos pacientes que tienen alguna herida, alguna emergencia hipertensiva o alguna necesidad de administrar algún tipo de medicamento. Contamos con lo que serían los yelcos, agujas para administración de medicamentos. Tenemos oxímetro para tomar los signos vitales, estetoscopio, baumanómetro e incluso contamos con un Doppler que es de ayuda para las pacientes que se encuentran embarazadas, ¿sale? Nos ayuda a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos soluciones para administrar a los pacientes, hay de diferentes tipos según sea el tipo de emergencia que se presenten. Contamos con termómetro y con cloruro de etilo, que es muy útil para pacientes que sufren alguna caída. Es un spray que nos ayuda a controlar el dolor y la inflamación. Como es un equipo de trauma, tenemos una férula flexible que nos va a ayudar a moldar a cualquier tipo de extremidad. Nada más la moldamos y aseguramos con gasas. Tenemos las tijeras de botón. En caso de alguna emergencia podemos cortar la ropa del paciente para poder acceder más rápido al tipo de herida que necesitamos atender. Tenemos nuestro equipo de venoclisis para administrar solución de vía intravenosa.
además de contar con gasas y compresas, ¿sale? Esto nos va a ayudar en el manejo de heridas o en caso de algún golpe o colocación de alguna férula. Como parte del manejo integral de los pacientes, tanto de los alumnos como el personal de la Universidad Autónoma, tenemos un botiquín de medicamentos, el cual lo usamos en cuestiones de emergencia para la estabilización del paciente, ¿sale? Vamos a tener medicamentos tanto para relajantes musculares en caso de alguna herida o de algún traumatismo, que sería por ejemplo el diclofenaco en gel. Tenemos butiliocina en caso de pacientes que presenten dolor abdominal, captopril, enalapril, en pacientes que tienen alguna urgencia hipertensiva, que es muy común que pase aquí en la universidad. Contamos también con hidrocortisona en pacientes que presenten alguna reacción alérgica muy fuerte, podemos administrarla. Paracetamol, loratadina en caso de alergias. Tenemos salbutamol como un rescate de pacientes asmáticos y en caso de que no respondan, contamos con bromuro de hipatropio, que este es un medicamento que usamos para nebulizar, justo con el botiquín que ya les acabo de explicar, que es para oxigenoterapia. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula, bueno, del Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria. Bueno, seguimos con este tema. Ya veíamos un poco en la cápsula, bueno, el equipo y los aditamentos que utilizan. ¿Hay algunos otros, Silvia, o realmente nada más con esto que tenemos es lo que se necesita para cubrir las necesidades dentro de la universidad? ¿O qué más nos puedes platicar sobre esto? Ok, mira, las unidades hay diferentes tipos de ambulancias. Que son las básicas, que prácticamente son las que utilizamos en esta área. ¿Por qué? Porque esta unidad se encarga de darle lo que es los primeros auxilios a la persona, auxiliarse en caso dado trasladarse. Se sirve como transporte a un centro hospitalario. Sí contamos con equipos electromédicos que nos pueden ayudar pues a sacar un diagnóstico presuncional antes de abordarlo en un hospital. Pues como comentaron ya en la cápsula, contamos con glucómetros, oxímetros, oxígeno, que nos puede ayudar una silla de ruedas para transportar a una persona con una lesión deportiva o una fractura, un esguince. En cuestiones pues de las personas que padecen alguna enfermedad crónica, que son los diabéticos, hipertensos, que ya se da mucho en este tiempo, ya ese tipo de urgencias está pues ya ahora al tope. Contamos con carros camillas, que son diferentes tipos, que puedes cambiar también que la posición, nos ayuda mucho en personas que sufren desmayos o para mantenerlos sentados y que tengan una buena oxigenación. Podemos oxigenar a los pacientes. Por ejemplo, vimos en la cápsula un equipo también ya un poquito más arriba en la tecnología, que es un monitor, que eso nos va a servir para pues monitorizar un paciente en su frecuencia cardíaca, si tiene un problema cardíaco, que nos va a ayudar a dar una pauta que esa persona probablemente está sufriendo un infarto, que nos va a ayudar a pues que no lo traslademos inmediatamente a un hospital. O como dice la red de apoyo, que es un sistema de urgencia que nos va a ayudar a sacar una urgencia mayor. Muy bien. Perfecto. Y bueno, Fernando, ¿qué preparación deben de tener, refiriéndonos al personal, cuál es la preparación mínima que deben de tener para pertenecer al SWAP? Porque nos dices que bueno, han estado pasantes, está gente de enfermería, ¿cuál es la preparación mínima que deben de tener? Mira, como encargados o como personal ya estable dentro del SWAP o de paga, por decirlo así, necesitamos que sean por lo menos técnicos superiores universitarios en atención prehospitalaria o el paramédico, ¿sí? En cuanto a los pasantes, pues son del área de la salud, sobre todo medicina, son los que nos mandan. Y en los becarios, con que tengan algún tipo de conocimiento de primeros auxilios, sin importar realmente en qué carrera estén estudiando ahorita, pueden ser parte del SWAP. Tenemos gente que, por ejemplo, estudia o que está estudiando, no sé, que cambió de carrera a electrónica, por ejemplo, pero tuvieron un curso de primeros auxilios, pueden ser becarios con nosotros. No hay realmente en esa situación no hay tanto problema. Pero sí, como encargados o como personal que quisiera trabajar para el SWAP, sí necesita ser técnico superior universitario, con cédula y título. Claro, muy bien, gracias. Y bueno, ¿en quiénes se apoya el SWAP para el cumplimiento de sus funciones, Silvia?
Okay. Ahorita nos apoyamos, como dijimos en un principio, de la unidad médico-didáctica, que es nuestra cabeza. Ahí en lo que es vigilancia, que se manejan ciertos protocolos a nivel prehospitalario, lo que es el SWAP, que se debe de conocer tanto vigilancia como pues la comunidad universitaria, para saber cómo activar el servicio SWAP, el cómo tener los números de emergencia. Creo que se han hecho varias cápsulas para pues que tengan conocimiento de qué números podemos comunicarnos en caso de necesitarlo. Sí, que serían las redes de apoyo que comentamos al principio. Muy bien. Y bueno, ¿en qué situaciones es permitido que otros servicios de urgencias ingresen a la institución y brinden el servicio? Bueno, como comentábamos hace un ratito en el programa, cuando la situación del paciente amerita un traslado o a una atención más especializada, ya sea a un hospital. Es decir, si tenemos una crisis hipertensiva, por ejemplo, y a pesar de la administración del medicamento que nosotros tenemos, esa crisis hipertensiva no se soluciona, necesita ir a la consulta médica y entonces ya se pide el apoyo de una ambulancia externa para que lo lleven ya sea al ISSSTE, al Seguro Social o al Tercer Milenio, dependiendo de lo que o él cuando tenga. rebasa la urgencia, pues que no lo podamos nosotros en el momento pues controlar, y se tiene que pedir ese apoyo. Así que rebase una urgencia mayor. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en Cuidando Mi Salud. Cuando se llama a un teléfono de emergencia, se debe informar correctamente sobre el lugar exacto del accidente, el tipo de accidente, el número de heridos y las situaciones que prevalecen. Hay que identificarse. Las llamadas anónimas no inspiran confianza. En la evaluación primaria de un accidente se debe valorar el estado de conciencia y la respiración. Pues bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando Mi Salud y bueno, con este tema ahora del SWAP. Pero antes de continuar con la entrevista, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la maniobra de Heimlich. Adelante. La prevención también es saber actuar en situaciones de emergencia. Es por eso que el día de hoy sabremos cómo realizar la maniobra de Heimlich correctamente cuando una persona se está atragantando. En estas situaciones donde una persona se está atragantando o se está asfixiando, la persona instintivamente va a llevar sus manos al cuello y va a reclinarse hacia adelante. Es importante preguntarle a la persona si se está ahogando y llamar a los sistemas de emergencia. Cuando lleguen los servicios de emergencia, estos van a volver a preguntar si te estás ahogando. Te van a insistir a que sigas tosiendo y cuando dejes de toser se va a realizar la maniobra de Heimlich. Esta consiste en poner nuestra mano dominante encima del ombligo de la persona y abrazarla con la otra mano y poner nuestra pierna también del lado dominante entre las piernas de ella. Y vamos a presionar fuertemente el abdomen hacia arriba en forma de J. Por eso se llama Heimlich también. Esta situación se va a presentar hasta que ella arroje el objeto o hasta que caiga inconsciente. Gracias por esta cápsula que, bueno, hemos estado presentando a lo largo de nuestro programa de Cuidando Mi Salud. Usted a lo mejor ya vio algunas de estas cápsulas, pero bueno, hoy quisimos hablar específicamente de este servicio que ofrece nuestra universidad a su comunidad universitaria. Y bueno, Fernando, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer para contar con los servicios del SWAP? Bueno, hay
digamos, dos formas de podernos localizar. Una es, bueno, tres formas. Una es con vigilancia, ya sea con un ciclo vigilante o en alguno de los accesos con algún vigilante, acercarse con ellos y ellos vía radio se comunican con nosotros. La otra opción es comunicarse directamente a vigilancia, a la extensión de ellos, que es la 33699, esa es la extensión de vigilancia. Igual ellos se comunican vía radio con nosotros. O la otra opción es marcar el teléfono de la universidad y la extensión del SWAP, que es la 53526. Son las tres opciones que tenemos para que nos contacten a nosotros. Preferentemente es vigilancia, porque muchas veces estamos fuera de la oficina nosotros, atendiendo otra emergencia, y pues aunque nos marquen a nosotros, pues no va a haber quien le conteste, ¿no? Entonces, de preferencia es con vigilancia y ellos se comunican con nosotros directamente. ¿Físicamente en dónde están ustedes? En el edificio 66, es la parte poniente de la universidad. Muy bien. Y bueno, Silvia, ¿qué podemos entender por primeros auxilios? A veces escuchamos esta palabra, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos. ¿Qué es? Ok, mira, los primeros auxilios es lo que se le brinda a la persona inmediata, ¿no? Si yo veo una persona con un desmayo, puedo yo brindarle los primeros auxilios. ¿Cómo lo voy a ayudar? Pues sentándolo, a lo mejor ayudándolo a respirar adecuadamente, o si tengo una herida, que puedo yo hacer una presión directa o ayudar a la contención de la hemorragia, lo voy a ayudar. Una persona que está sangrando en la nariz puede hacer una contención también de hemorragia. No nos abarcamos mucho en lo que es la cuestión más arriba, que son personas que ya tienen enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes. Hay pacientes que baja su glucosa y pues en realidad ahí no puedes hacer el primer auxilio. Es más que nada como la primera persona que llega a auxiliar, ¿sí? Que sabe o tiene conocimientos de a lo mejor algún vendaje, algún tipo de conocimiento en contención de hemorragias, o también puede pasar una persona con una crisis. No sé, una persona que se torne ansiosa, a tratar de controlar mientras activas el servicio de emergencia. Muy bien. Muy bien, gracias. Fernando, y bueno, hablando de los protocolos, ¿cuál es el que se sigue para precisamente dar atención en primeros auxilios? Bueno, en protocolos hay muchos, esa es la realidad. Lo que estamos manejando dentro de la universidad sería un triage, una clasificación de pacientes, ya que en ocasiones vemos mucha televisión, muchas telenovelas, y por cualquier cosa pedimos un servicio de emergencia, ¿no? O sea, nos ha tocado gente que con una hoja de papel se cortó el dedo y están pidiendo y aparece una ambulancia, ¿no? Entonces se realizó un triage, una clasificación de pacientes, y el SWAP atiende, es un código de colores que se mandó a los correos institucionales, de todo es un código de colores. El código verde, ese no amerita un traslado de una activación de un servicio de emergencia, vaya. Es un paciente que puede caminar, es un paciente que tiene una patología crónico-degenerativa, pero que inició el problema del dolor, por ejemplo, de la gastritis, por ejemplo, hace 3 horas. Entonces puede ir a la farmacia o puede ir a la unidad médico-didáctica que se le brinda una atención y no tiene que desplazar una ambulancia para que se le dé esa indicación. Claro. Esos son todos los códigos verdes, por decirlo así. El SWAP atiende del código amarillo al rojo. Los códigos amarillos son, por ejemplo, sí, una urgencia hipertensiva, un problema cardiovascular, cardíaco, pues refiriéndose a un infarto, por ejemplo, una baja de glucosa, a lo mejor una fractura o una lesión un poquito más delicada, ¿no? Y ya, bueno, ya hablando de códigos rojos, pues estamos hablando de un paciente que posiblemente esté en paro cardiorrespiratorio o que tenga un problema de un derrame cerebral, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es más o menos el protocolo que nosotros estamos manejando dentro de la universidad. En base a eso, a la clasificación, es lo que ya se hace a continuación, ¿no? Si es un código verde, pues se va a la unidad médico-didáctica, se le da la orientación, si es necesario algún tipo de medicamento o una receta médica para que vaya al tratamiento. Si son códigos amarillos, todavía los podemos algunos resolver dentro de la universidad, no es necesario pedir el apoyo a instituciones externas, y obviamente un código rojo es atiendo, doy el soporte básico en lo que llega la ambulancia de apoyo y se va al hospital. Perfecto. Muy bien. Y bueno, Silvia, ¿en qué consiste la evaluación de riesgo en la escena? Ok, nosotros
siempre que llegamos a un escenario, tenemos que evaluar primero el riesgo antes al entrar a la escena. ¿Qué quiere decir un riesgo? A veces llegamos y la persona está, no sé, en un edificio a cierta altura, está en la cinta asfáltica o en una posición pues que lo puede poner en riesgo, o hasta ti mismo. Por ejemplo, si hay un problema en una riña o algo, tenemos que desplazar a esa persona a un lugar seguro para pues evitar tener alguna lesión externa, aparte de apoyarlo, o sea, no genera otra urgencia. Sí, es más que nada el cuidar la escena, tanto cuidar la protección de la persona que estás atendiendo y tu integridad. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo primero que se tiene que evaluar en una persona que sufrió algún pues accidente o alguna situación que puso en riesgo su salud? ¿Qué es lo primero que se evalúa, Fernando? Bueno, aparte de lo de la seguridad de la escena, de nuestro entorno, sería que el paciente esté respirando. Sin importar qué tipo de lesiones tenga, si el paciente no está respirando, se va a morir. Entonces tenemos que asegurar una vía aérea con distintas maniobras que se pueden hacer. Una vez ya tenemos una vía aérea segura, bueno, ya podemos seguir con la evaluación, ¿no? Control de hemorragias, que sería la parte que puede poner en riesgo otra vez la vida del paciente, está respirando. O si es un enfermo, enfermedades crónico-degenerativas, bueno, se le da la atención ya más específica hacia la enfermedad, ¿no? Pero lo primero es que el paciente pueda respirar. Si no respira, no te sirve que le cheques la presión y que le controles una hemorragia, ¿no? Se va a morir de todos modos ese paciente. Posteriormente a eso. Posterior a checar la vía aérea, sería el control de hemorragias, que es la segunda causa que nos puede ocasionar un problema médico grave y en peligro de vida. Y ya posterior, bueno, sería la valoración de signos vitales y si es una fractura, estabilizar fracturas y ese tipo de situaciones. Más o menos así en ese orden iríamos. Claro. Muy bien. Y bueno, Silvia, ¿en qué consiste la activación del sistema de emergencias sanitarias? Ok, la activación de contingencias sanitarias se trata cuando tenemos, pues a nivel de epidemiología, pues se sale de control ahora que tuvimos lo del COVID, pues el tener las medidas de sanitización, el cuidar de pues no propagar más el virus, pues medidas de higiene que se deben de contar en una institución. Más que nada es la contingencia, el tener pues el cuidado de evitar que se pueda seguir propagando. Es como llamas el área de epidemiología. Aislar, ¿no? Sí, aislar, protegerte tú primero para que evitemos más contagios. Muy bien, gracias. Gracias. Y bueno, Fer, ¿qué es el soporte vital básico y quién lo puede brindar? El soporte vital básico es las maniobras básicas para llevar a un paciente estable y mantener hemodinámicamente estable ese paciente. Es decir, manejo de vía aérea, control de hemorragias, toma de signos vitales, si es necesario iniciar algún protocolo de reanimación cardiopulmonar. Eso sería lo básico. ¿Quién lo puede hacer? Prácticamente cualquier persona que tome un curso de primeros auxilios. Hay protocolos que se le llaman solo con las manos o only hands, que es para pacientes que están en paro cardiorrespiratorio. Cualquier persona que no tenga conocimientos o que no pertenezca al área de la salud, pero que haya tomado el curso, puede iniciar una RCP. O la maniobra de Heimlich, que vimos, por ejemplo, en la cápsula, es parte de la atención básica. Control de hemorragias o estabilizar una fractura. Todo eso lo puede hacer cualquier persona en la calle, siempre y cuando haya tomado un curso. No necesita ser personal de la salud para poderlo hacer. Claro. Pero con previos conocimientos, ¿no? Sí, Porque claro. a veces Conocimientos, queremos sí, de primeros ayudar auxilios. y realmente no sabemos cómo hacerlo. De ¿no? hecho, ya en la actualidad hay capacitaciones dirigidas a personal externo de la salud, que son los primeros auxilios, como comentábamos, que son las contenciones de hemorragia, vendajes, la RCP solo con las manos, que nos ayuda mucho para la supervivencia de mucha gente. Porque si yo veo caer a una persona súbitamente, pues voy a sospechar a lo mejor que esa persona ya cayó con un infarto. ¿Qué podemos hacer ahí? Priorizar la vida, empezar con reanimación solo con las manos. Y ya hasta que llegue el servicio de emergencia, que lo activamos antes de iniciar esas compresiones, llega y ya se hace cargo. Eso es lo que hace una persona como un primer respondiente. Claro. Por eso la importancia, ¿no?, de tomar cursos de primeros auxilios
Y porque, bueno, también en casa se pueden presentar estas situaciones. No, claro. Y esperar hasta que llegue una persona que sepa hacerlo, pues... Hay que tomar en cuenta una situación. A nivel, vamos a hablar ahora un poco fuera de lo que es la institución de la Universidad Autónoma. Hay poquitas ambulancias, esa es la realidad. A lo mucho somos 5 o 6 ambulancias por turno para todo el municipio capital. Estamos hablando que los servicios de emergencia, desde que a la ambulancia le dicen tienes que ir a tal domicilio, hasta que llega, periodos de 10 a 15 minutos, más aparte lo que se tarda el 911 en contestar. Estamos hablando que en un problema de una persona que haya caído en paro cardiorrespiratorio, los primeros 5 minutos son vitales. Después de los 5 minutos, sin oxigenación, el cerebro empieza a sufrir, empieza a morir células, neuronas, y es la única célula que no se regenera. Entonces, la neurona que se murió, se murió. Entonces, una persona que esté capacitada para identificar un paciente que esté en paro y inicia una RCP temprana, le va a dar las posibilidades de sobrevida a ese paciente muchísimo. Porque normalmente y desafortunadamente cuando llega la ambulancia, el paciente ya falleció, por los tiempos de espera que estamos manejando o de traslado. Claro. Y eso tomando en cuenta que todas las ambulancias estuvieran libres y que tu llamada fue la primera en entrar y todo un mundo ideal, ¿no? Vaya, pues no. Y considerando mucho también las técnicas que la gente aporta, ¿no? Porque la mayoría de las veces vía telefónica te dicen las instrucciones, pero por el nerviosismo, porque no sé hacer la técnica, la hago de una manera incorrecta. Errónea. Entonces, pues eso no nos va a ayudar mucho para salvaguardar la vida de él. Claro, por eso la importancia de tomar cursos de este tipo. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero no se vaya, regresamos. En la evaluación secundaria del accidentado, se explora al paciente para detectar otras lesiones como hemorragias, heridas, quemaduras, fracturas, etc. y poder aplicar los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios médicos. El soporte vital básico es el conjunto de actuaciones que puede ejecutar cualquier persona sin requerimientos especiales y que pretende prevenir situaciones que puedan desencadenar un paro cardíaco respiratorio o cualquier otra emergencia, conocer el sistema de emergencias y cómo activarlo de forma adecuada y ejecutar de las propias técnicas de reanimación cardiopulmonar. Bueno, ya estamos de regreso y muchas gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa, pero todavía tenemos algunas preguntas para nuestros especialistas. Pero antes de hacerlo, pues vamos a ver una última cápsula, que es técnicas de movilización de pacientes y cambio de posición. Existen situaciones en las que tenemos algún paciente inconsciente y es prioridad poder hacer alguna movilización del área donde se encuentra. En el caso de que un paciente esté en un área que se considere como no segura, se utilizan las técnicas de movilización como la que es Rautec, en la cual se necesita un poco más de destreza física y fuerza. Se puede realizar de forma de una sola persona o con el apoyo de alguien más. Es importante aclarar que en esta técnica se tiene que hacer un cuidado de la región cervical en el caso de que haya habido alguna caída, más que nada para evitar alguna lesión posterior. La siguiente es una maniobra denominada Rautec, que igual se usa para personas inconscientes. Esta maniobra requiere un poquito más de destreza física, ya que debemos de cargar con el peso de la persona. Vamos a primero revisar que esté ventilando, que tenga pulso. Vamos a levantar cuidadosamente la espalda, cuidando la cabeza, y la colocaremos en nuestra pierna para apoyarnos un poquito el peso de la persona. Posteriormente nos pasaremos en posición de cuclillas o sentadilla, atrás de la persona, pegándonos nuestro cuerpo lo más que se pueda a la espalda de la persona inconsciente, y entrelazaremos nuestros brazos tomando sus muñecas.
Hay una variante que es cuando tenemos otra persona que nos puede ayudar a sostener las piernas. Lo que vamos a hacer es que la persona que nos ayuda va a entrelazar las piernas del paciente y las va a cargar para salir esta vez hacia el frente, no de espaldas. Ahora vamos a ver una posición de seguridad en la que vamos a ocupar en pacientes que estén dormidos, que estén inconscientes, pero que no hayan recibido un golpe en la cabeza o que no hayan desmayadose y golpeado en la cabeza. Vamos a revisar que estén ventilando, que estén respirando y vamos a revisar el pulso. Si encontramos estos dos, vamos a levantar el brazo en el cual nos encontramos nosotros de lado y el brazo del otro lado lo pasamos por encima de su cuello. Posteriormente levantamos la pierna que está enfrente de nosotros y damos media vuelta. Esto para que la persona no esté encima de su propio brazo y la pierna que levantamos quede como un seguro para que no se ruede la persona. De ahí la importancia que comentábamos antes del corte de pues aprender todo este tipo de técnicas y brindar los primeros auxilios. Y bueno, como ya estamos en la parte final, todavía tenemos muchas preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Y bueno, Fernando, ¿cuál sería esta posición de seguridad de una víctima o de un paciente? Ya hablamos un poco en esta cápsula, pero si nos... Efectivamente, como lo veíamos en la cápsula, es una maniobra que se puede utilizar, o más bien se va a utilizar en pacientes inconscientes que no sean de trauma. Se utiliza mucho para la gente borrachitos, Intoxicados. para que no se vayan a broncoaspirar si es que llegan a vomitar. Como se ponen de lado, si llegasen a vomitar, el vómito sale, digamos, de manera más natural y no se queda encharcado en la vía aérea y por lo tanto no broncoaspiran. Puede ser para borrachitos, intoxicados por algún tipo de sustancia. Y es la posición de recuperación que se le llama, ¿no? O sea, es una posición en la que el paciente, por su misma inconsciencia, no se va a volver a girar de boca arriba, por decirlo así, y tiene un seguro, que es la mano de este lado, bueno, depende hacia dónde lo vais a girar. Uno de los brazos queda como si fuera almohada y la otra pierna hace como una especie de seguro cuando la levantamos. Entonces el mismo peso del cuerpo hace que se quede completamente de lado, pero no completamente boca abajo. Por eso se le pone la mano y la pierna de esa forma, para que queden como en seguro. Y esa es la posición de recuperación. Muy bien. Y bueno, Silvia, ¿cuándo es necesario movilizar al paciente en el lugar del accidente? Hay que movilizar a una persona del accidente cuando hay riesgos. Riesgos me refiero, si hay un incendio, pues hay que tener que moverlo del lugar. ¿Por qué? Porque nos va a rebasar el fuego a nosotros. Y en ese momento no vamos a poder contener hasta que lleguen bomberos, en este caso. En un accidente vial, pues tienes que retirarlos del tráfico, lo que es el flujo continuo de los vehículos. Nos hemos encontrado en ciertos casos que pues hasta en riesgo o con objetos que tienen cercanos, pues hay que movilizarlos de ese lugar. Y hay diferentes técnicas para hacer esta movilización. Vemos, por ejemplo, cuando lo suben a las camillas, que lo suben de una sola manera, no pueden aventarlo así nomás porque sí, ¿verdad? O subirlo como a la camilla. costal de papas. Exactamente, no, hay técnicas para todo esto. Sí, hay movimientos específicos, de acuerdo también mucho al tipo de lesión o del tipo de paciente que tenemos. Digo, hay situaciones en las que se tornan inseguras, o sea, llegamos a una situación, es segura dentro de lo que cabe y nomás de repente se torna insegura, y ahí sí ves carga y lleva. O sea, ponlo como puedas en la camilla y súbelo en la ambulancia y salte de la zona de riesgo, y ya después te estacionas y ahora sí haces todo lo que tengas que hacer un poquito más tranquilos. Porque nos ha pasado, no aquí en la universidad, volviendo al tema externo a la universidad, que llegamos a una riña, ya está vigilancia o policías resguardando la escena y nomás de repente se vuelve a activar la riña, ¿no? Y tú estás en medio, porque normalmente el lesionado quedó en medio de la trifulca, entonces ahí hay que hacer algún tipo de movimiento para movilizar al paciente. Aquí la movilización de lo que es una persona lesionada es en los accidentes viales. La mayoría de las personas pues sufren lesiones que comprometen su columna cervical o que tienes que ponerle ciertos
pues en una férula espinal que se conoce, para estabilizar nuestra columna y evitar lesiones a la persona. O sea, en vez de provocarle otro daño, le ayudamos a que esa columna no se dañe más. Que esos accidentes casi no se dan aquí en la claro que no. Por fortuna no. Sí, entonces sí hay que cuidar mucho la columna de las personas. Sí ha habido una que otra lesión, pero más que nada de trabajadores de mantenimiento, por ejemplo. Claro. Por el tipo de trabajo que ellos realizan, corren cierto riesgo, pero no son los menos. O atropellos, de aquí también. Una bicicleta. Sobre todo con las bicicletas, son medio imprudentes de repente los chicos en las bicis. O vienen con pues Los dispositivos, audífonos, celular en la mano, no se percatan de esos riesgos que hay aquí dentro de la universidad. Hablando de esto, ¿cuál es el servicio que más prestan ustedes? ¿Sobre qué accidentes o situaciones de riesgo de salud presentan la comunidad universitaria, que ya somos más de 20,000? Debe de haber ya diversos, ¿no? Tipos de hay accidentes. de todo, pero a partir del regreso de pandemia, la situación psicológica se tornó, pues sí, de manera importante, creció mucho la atención a pacientes psicológicos, ¿no? Crisis de ansiedad o ya pacientes con tratamiento farmacológico para distintas patologías, ¿no? Fue lo que nos incrementó mucho y eso es lo que estamos atendiendo más últimamente. Perfecto, pues ya tenemos que irnos. Nosotros agradecemos mucho a la técnica superior universitaria en primeros auxilios, Silvia Cruz-Tapia, el que nos haya acompañado, también a Fernando Raúl Flores Muñoz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Cuidando Mi Salud. Mónica, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, Jorge, muchas gracias. Claro que sí. Usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Cuidando Mi Salud.